Muy buenas tardes, hermanos. Nosotros vamos a terminar con esta mini serie de lecciones sobre el enojo. Así que vamos a tocar nuevamente el tema de que comenzamos la semana pasada sobre el perdón. Así que oremos. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu perdón, que nos ha perdonado todo pecado cada vez. Y, Señor, no lo merecemos. Pero, Señor, también necesitamos que tú nos das el poder para perdonar a cada persona, a cada ofensa, cada vez que nos ha hecho también. Sin embargo, Señor, muchas veces la ofensa es grande, las heridas son profundas y largas y nosotros no encontramos humanamente la forma de perdonar. Así que pido por cada persona presente para escuchar este mensaje que tú puedas dar la gran victoria, a un milagro de poder perdonar y ser libre una vez para siempre. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos sabemos que estamos al tiempo de COVID-19, ¿cierto? Una nueva palabra en nuestro vocabulario que se ha usado mucho y nunca vamos a olvidar el año 2020. Pero bueno, uno hablaba de este virus, nada más es un virus, es un tipo de gripe, pero fuerte quizás, muy contagioso, pero comienza con un virus que es algo sumamente chiquitito, pero ese cosa chiquitito se empieza a crecer hasta que los síntomas, las consecuencias, ¿cierto? Después está dando fiebre, dolor muscular o de huesos, falta de respirar y afecta a lo más viejo, ¿cierto? El promedio en Estados Unidos de muertos es como 76, 77 por ahí. Entonces, ya sabemos todo. ¿Quién no ha escuchado esas cosas? Hay que lavar la mano, hay que usar máscara y todo tipo de cosas. Pero a veces hay cosas que traen malas consecuencias y hay algo que podemos hacer al respecto. Por ejemplo, yo soy sumamente alérgico a la fruta kiwi, así que no puedo comer kiwi. Aún un poquito de jugo de kiwi y de repente tengo un nudo fuerte en el estómago, empieza a cerrar todo mi esófago y otras consecuencias aún mayores. Entonces, en caso de está pasando, está restringido quizás mi forma de respirar o el esófago, entonces lo que necesita es una inyección antihistamina, algo así que puede combatir contra mi sistema inmune. Ahora, pero hay algo peor que puede suceder. Comienza algo quizás chiquitito y sigue creciendo. Y esto estamos hablando sobre la amargura. Pero no hablo de la amargura de cierta fruta o cierta comida, sino estoy hablando de la amargura del alma. No sé si alguien ha sentido una vez una amargura dentro, o conoce a alguien amargado, mi abuelo, sumamente amargada en la vida. Hay un pasaje que habla sobre esta cosa, que es el libro de Hebreos capítulo 12. En el libro de Hebreos capítulo 12 vamos a tocar el tema de esa amargura. Porque en cuanto a las otras cosas, nosotros podemos ver de que a veces hay una vacuna, todos están esperando la vacuna de COVID, o un remedio, que uno está enfermo con ese remedio puede ser. Pero a veces también nosotros sabemos de que lo que produce esa amargura, hay amargura, rencor, resentimiento, pero hay una vacuna, por decir. O hay un remedio, y ese se llama perdón, perdonando al ofensor. Pero muchas veces alguien dice, ya, pero no quiero la vacuna, ya no quiero el remedio, prefiero estar amargado, prefiero estar enojado. Entonces, a veces alguien puede explicar todo lo bueno que va a ser sano, no va a tener problemas de respirar. No, déjame en paz, yo voy a seguir tal cual. Me acuerdo, una vez alguien me llamó por teléfono, yo tengo mucha paciencia, ¿sí? Estaba escuchando por paciencia a un vendedor de un seguro. Dicen, eso no va a costar nada, eso es porque pertenece a nuestro banco, ese seguro, solamente que hay que decir sí, y va a cubrir esto y esto y todo, y al final la persona, después de como 10 minutos por lo menos diciendo toda esa cosa, dice, ¿y qué le parece? ¿Va a aceptarlo? Y yo dije, suena súper bien. ¿Entiende todo? Sí, entiendo todo perfectamente. ¿Lo quiere? No, gracias. Se enojó tanto conmigo porque no es que yo no aceptaba, no creía, yo lo creía, sí, no, es bueno todo, solamente no quiero. Y trataba de hacerlo de otra vez, además, al final él colgó enojado conmigo porque simplemente no quería tomar su seguro.
Entonces, si aquí es la cosa así, yo digo que quiere tener libertad, quiere tener una vida de victoria, quiere crecer más en el Señor, etc. Y quiere seguir adelante más en vez de tener la vista del pasado, hay que perdonar. Ya, yo acepto ese bíblico porque todo lo que me está diciendo el pastor está en la Biblia, pero no quiero. Bueno, en verdad dice no puedo, pero sabemos que alguien dice no puede porque no quiere. Entonces vamos ahora al texto de Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Todo ese pasaje en el libro de Hebreos es un poco negativo, pero en verdad la clave es brotando una raíz de amargura. Entonces, ¿qué es la amargura que menciona? La amargura del alma es cuando hay resentimiento sin perdón. Es muy fácil de explicar. El resentimiento sin perdonar. ¿Quién ha sido ofendido entre nosotros? Todos. Muchas veces incluso. Pero cuando yo tengo un resentimiento y pasa una noche, otra noche, empieza a echar raíces. Y ese empieza a amargarme. Y ese va a amargarme y voy a tener una raíz de amargura. Y en verdad vamos a ver de que es progresivo, es contagioso, es inclusivo y hace parar el crecimiento. No puedes crecer espiritualmente con amargura, así de simple. Quizás no me creen, pero voy a ser sinceramente. Es difícil o no va a poder seguir creciendo, madurando espiritualmente si hay algo que no han resuelto todavía. Entonces, con todo esto, vemos los resultados del libro de Hechos 8:23. Hay una historia, Hechos capítulo 8, versículo 23, en el ministerio de Pedro, y un hombre está tratando de tener una vida espiritual, pero su motivación es totalmente errada, y resulta que capítulo 8, versículo 23, cuando Pedro ya está, en versículo 22, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios. ¿Qué fue su maldad? Que dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, que preso por su amargura. Entonces, eso es lo que quiero tocar, porque en verdad el campo de batalla no es la persona, ni la circunstancia, ni la ofensa. Toda la batalla que tú y yo enfrentamos está aquí en nuestra cabeza. Entonces ahí en 2 Corintios capítulo 10 hay algunos pasajes que vamos a ver en relación a que el campo de batalla está en la mente, no en las circunstancias. Vimos la semana pasada, es necesario que haya tropiezo, dice la Biblia, dijo Jesús mismo. Entonces aquí en 2 Corintios capítulo 10 y dice en versículos 3 a 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando y argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y amargura es una de ellos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Uy, yo odio a esa persona. ¿Esa está en obediencia de Cristo? ¿Podemos odiar a una persona? Jamás te voy a perdonar. Voy a la tumba, etc. En mi odio. Ese es un pensamiento que sanciona, que dice que está bien el Señor. Entonces, cada pensamiento a la cosa del Señor. Filipenses 4:8, pensar en estas cosas para tener la paz de Dios. Pero cuando uno tiene amargura, ese afecta en la noche, se despierta y hace la vuelta. Esa persona, él merece esto, jamás voy a perdonar, nunca voy a ser igual, y todo ese tipo de cosas. El campo de batalla no es la persona, suelta la cosa, está aquí en la cabeza. Entonces resulta con esto,
podemos ver, por ejemplo, en el libro de Efesios, vemos ese batalla mental, comenzando en capítulo 4, versículo 15, que dice, sino siguiendo la verdad en amor, con su amargura está siguiendo la verdad en amor. Después en versículo 17, esto pues digo y requiere el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, como la gente inconversa, la gente que odia, la gente que no perdona. Está siguiendo a ellos, dice, que ya anden la vanidad de su mente. Después dice versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, Cristo que colgó la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando fue apedreado, que dijo, no toma en cuenta ese pecado. Vemos estas cosas y no hemos aprendido hacia Cristo, que está bien de mantener el odio, rencor y la amargura. Después llegamos al versículo 21, que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Que la Biblia es muy clara, no hay opción en este asunto. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y Cristo respondió a Pedro, no, hasta 70 por 7, 490. Pero en verdad, simbólicamente está hablando de siempre. No nos da ningún escape de eso, lo siento. Me gustaría encontrar un escape, un versículo que dice la letra chica, ¿cierto? No, menos que esa persona hizo esto cuando tenía 5 años de edad. No hay ninguna letra chica que dice que tenemos la libertad de decir, no, en este caso no estoy bajo las instrucciones del Señor de perdonar. Porque quien no perdona mantiene la amargura y ese contamina todo, dice. Entonces, hablando de esto, llegando al versículo 23, en verdad se había escuchado la verdad, dice 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está el campo de batalla? Está en vuestra mente, no en las circunstancias, no está en la ofensa. La ofensa sucedió, ok, pero ahora soy yo que estoy interesado. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mi relación con Dios? ¿Qué pasa con mi relación con mi prójimo? ¿Qué pasa conmigo en mis futuros recompensas en el cielo por el resto de la eternidad? Entonces dice, renovaos el espíritu de vuestra mente, versículo 23, versículo 26, sigo el mismo contexto hablando del campo de batalla y dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. ¿Dónde vamos a dejar lugar al diablo? En nuestra amargura. No piense que Satanás aprovecha de su amargura y hace acordar. Si él sabe que cada vez que piensa la cosa, ay no, yo quiero matar, la verdad, sí. Entonces Satanás va a seguir siempre trayendo las cosas de vuelta a su mente. Entonces, toda nuestra vida está conectada. Toda nuestra vida está conectada. No puede estar amargado en esa área y estar feliz y gozoso en otra área. Si está amargado, está amargado. Así que, ahora, la mente entonces está compuesta de 3 elementos, ¿ok? La voluntad, las emociones y el intelecto. Esas son las 3 cosas de nuestra alma. Es decir, la mente es el intelecto, la voluntad y las emociones. Y muchas veces nosotros vemos que la razón por que gente dice, pastor, no puedo, es que no lo siento. No quiero ser hipócrita, me dice, no quiero ser hipócrita, por eso no voy porque no lo siento de perdonar, así que no voy a perdonar. Eso significa que yo estoy tomando decisiones basadas en mis sentimientos. Mis sentimientos son mis emociones, confío en sus emociones siempre son estables. O tú eres como todos, y incluir a mí, que nuestra emoción a veces un día emocionalmente estoy aquí y otro día estoy emocionalmente abajo. Entonces, si yo solamente sigo la cosa según las emociones, voy a tener una vida tan inestable. Por ejemplo, ¿cuántas decisiones he tomado por mis emociones? Yo compré un Jeep, yo conté otro sermón. Yo compré un Jeep, qué desastre, pero yo sentí ese Jeep. ¿Qué pasa con la persona que esa persona se casó con otra persona porque sentía algo emocionalmente? Las mariposas que están en la guatita, y se casó, y después cuando se van todas las mariposas, ella dice, ¿qué ha hecho? Es una decisión basada en sus sentimientos, y eso dura como 2 años nomás. Ahora, hay gente que está dejando sus parejas después de años, 10 años, 20 años casado, y un día otro, ¡pum!, deja para otra persona.
En mi oficina siempre estoy gente llegando y dice que, no de la iglesia, pero otros que dicen que mi pareja, mi marido, mi señor me está dejando porque no me ama o está enamorado de otra persona, tomando decisiones absolutamente tontas, basadas en sus emociones, en sus sentimientos. Entonces, y por esa razón, lo siento, pero hay muchas iglesias que su relación con Dios es emocional. Y cuando siente, todo es gracia, todo grande, sí. Pero ¿qué pasa cuando está en depresión? Está en el suelo, necesita tener un demonio echado de su cuerpo, todo eso. La verdad, hermanos, es que ninguna decisión tomada por las emociones es muy sensata. Muchas veces son cosas que tomamos al momento y después nos estamos evaluando la decisión como una decisión muy mala. Entonces, de nuevo, yo digo que mucha gente, sus vidas son gobernadas por sentimientos y tienen las vidas tan variables, tan derrotadas. No, pastor, no siento, así que no voy a perdonar. Entonces ya va a vivir con amargura y en derrota. Entonces, imagínense, hoy día me levanté y dije, no, hoy día no quiero predicar, no, lo siento, no, hoy día lo que siento es quedarme en la cama. ¿Alguien ha pasado? Me siento, yo quiero quedarme en la cama. Y resulta que yo estoy en el momento de decir, no voy a levantarme hoy día, es día domingo, pero no voy a levantarme, voy a quedarme en la cama porque me siento bien en la cama y no quiero salir. Pero de repente mi intelecto empuja las emociones afuera y mi intelecto toma control y dice, levántate, y me levanto, ¿cierto? Así que no siempre vamos a estar tomando decisiones basadas en nuestros sentimientos. Ahora, lo que sí vamos a ver, que yo le dije la semana pasada, ¿cómo puedo yo perdonar? Tratando de dar algunas cosas prácticas al fin del mensaje hoy. Pero vamos a poner esos tres elementos, la voluntad, el intelecto y las emociones, en orden de proceso de perdonar. El perdón no empieza con emociones. El perdón comienza con el intelecto, después pasa la voluntad y al fin vienen las emociones. Y nunca al revés. Entonces vamos a empezar con el intelecto. Dios nos ha dado todo el ser humano intelecto. No lo siempre usamos, desafortunadamente, pero lo tenemos. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, hay un pasaje aquí que dice, capítulo 1, versículo 18, Isaías dice, me gusta más en la traducción inglesa, pero dice aquí, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. En la traducción inglesa dice lo siguiente, razonemos juntos en esto, ¿ok? Dios está diciendo, razonemos juntos. La palabra es veniva checha en hebreo significa decidir, buscar, probar, es utilizar el intelecto que Dios nos ha dado. En Hechos 17, versículo 3, dice Pablo está razonando con los griegos. Por eso yo digo, Dios nos ha dado una mente lo que debemos utilizar. No estamos diciendo que nosotros no debemos tomar decisiones por fe, pero fe siempre se basa en un objeto que podamos razonar. Dios nunca nos pide saltar a las ciegas en una cosa. Él siempre da las evidencias en su verdad para creer. Y en ese momento, para perdonar, vamos a razonar, estemos de cuenta, estamos de acuerdo con Dios, lo que Dios dice en cuanto a perdonar. Como un detective que está buscando evidencias y razones, y así antes de presentar quizás un abogado presentando un juicio, etc., él va a buscar todas las evidencias para presentar ante el juez y el jurado. Y eso es lo que debemos hacer, tener los testigos, lo que tenemos que tener, las evidencias, o en este caso voy a mencionar 7 principios que debemos contemplar, razonar para poder perdonar. Número 1, el principio de recibir más misericordia. Mateo capítulo 6, cuando estaba en esta oración, Mateo capítulo 6, versículo 12. Mira lo que dice. Y perdónanos nuestras deudas o pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o ofensores. ¿Okay? Después dice, versículo 14.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No está hablando del perdón judicial, está hablando del perdón relacional. Pero ¿cuánto quiere que Dios perdone en todo sentido? Yo sí. Y si yo no quiero perdonar a mi hermano, Dios dice que ya basta, entonces yo voy a mantener sus cuentas. ¿Se acuerda de la historia de Cristo a Pedro? Entonces, el principio de más misericordia, la ley de sembrar y cegar, quiere más cosecha, hay que sembrar más. Si yo quiero más perdón, tengo que perdonar más. Ahora, número 2, el principio de desarmar el enemigo, Mateo 5:39. Mateo 5:39 dice, yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquier te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquier que te obliga a llevar carga una milla, ve con él 2, etc. En otra palabra, te está desarmando la persona, porque si me obliga una milla, lo hago con resentimiento, pero yo voy a dar 2, porque ahora la segunda milla es por mi cuenta, no por tu cuenta, no por tu exigencia. Estoy desarmando su poder sobre mí. Si yo hago una sola cosa por la exigencia, yo ando como resentido, yo ando como hasta ahí nomás, hasta el último centímetro. Pero cuando yo le digo, no, ¿sabes? Lo que pasa es que es muy lejos, déjame llevar otra. Ahora me siento bien, pruébalo. Prueba la cosa que cuando alguien quiere algo, dale más que lo pide. Si su esposa, si su marido, si los papás, el hijo, así que alguien está exigiendo, dale más que lo que está pidiendo y ve cómo cambia tu actitud y da libertad. Entonces, principio 2, desarmando el enemigo. Número 3, el principio de conformarnos a Cristo. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo le digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajen y os persiguen. Mire, podríamos aplicar esto en muchos matrimonios hoy en día. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Etcétera. Entonces, lo que está diciendo que para llegar a ser como nuestro Padre Celestial, que ama lo bueno y lo malo, nosotros debemos también tener amor, o por lo menos perdonar a todos. Romanos 8:28 diciendo que todo para nuestro bien. Y esa ofensa Dios puede utilizar para fortalecernos y llegarnos a ser más conforme a la imagen de Cristo. Después dice el principio de no ser vencido por su enemigo, Romanos 12:18-21, que dice, no ser vencido por lo malo, sino vence el malo con el bien. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, etc. Está diciendo que no debemos ser vencidos. Cuando yo me quedo rencoroso, resentido, amargado, la verdad es que yo he cedido control a la persona. Su ofensa, su conducta, sus actitudes, su risa, su burla, está controlando mi actitud, mi bienestar emocional, mi bienestar espiritual, mi bienestar en relaciones. Así que no, suelta la cosa para que yo tenga esa absoluta libertad en esto de no ser vencido por mi enemigo. Romanos 12:18-21. Número 5, el principio de vencer al enemigo, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, en ese sentido, cuando una persona me hace mal y yo devuelvo mal, entonces él en su mente está justificando, ve, yo lo hice porque esa persona lo merece. Pero si alguien me hace mal y yo lo perdono hasta que yo lo hago un favor o algo así, entonces la gente empieza a sentir una carga de conciencia que es peor que cualquier cosa que yo pueda hacer, porque uno no puede escapar a una mala conciencia. Entonces dice así, ascua de fuego. Yo creo que está hablando simbólicamente o figurativamente del calor de la conciencia molestando. No va a dormir bien, dice, mire, yo hice este malo, y mire lo que la persona es muy buena conmigo, porque malo soy. ¿Entiende? Eso es lo que sucede cuando una persona está portándose bien cuando alguien te hace mal. Ese es el principio de no ser vencido, ese es de vencer al enemigo. Y también en Proverbios 24, 17 y 18, como dije la semana pasada, dice, no se goce cuando ve su enemigo sufriendo, porque Dios va a retirar su mano. Entonces, en ese sentido, si quiere que el enemigo sea vencido, deje la mano del Señor y no toma gozo de que está sufriendo, solamente ahí deja en la mano del Señor.
Entonces también número 6, el principio de reconocer la mano de Dios en acción. Que muchas veces esa cosa que ha sucedido, por más terrible, horrible que sea, por ejemplo José, que fue rechazado por sus hermanos, mala fama de sus hermanos que estaba en contra de él, después ellos iban a matarlo, pero al final lo vendió en la esclavitud y después falsamente acusado, fue hecho en la cárcel 13 años de su vida se perdió así, pero salió a ser el segundo tras Faraón y rescató todo el pueblo. Y lo bueno de José, Génesis 50, versículo 20, dice: vosotros lo hicieron por mal en mi contra, mas Dios lo encaminó por el bien, para ver lo bueno que hemos visto. Trata de siempre ver la mano de Dios en la acción, porque yo conozco gente que su vida ha sido absolutamente terrible, horrible, maltratado, pero esa persona llegó a conocer a Cristo como Salvador personal, va rumbo al cielo, está ayudando a otras personas, y en la eternidad ni siquiera va a acordarse de todos los abusos que había sucedido para allá, pero el resto de la eternidad gozando. Y otra persona nunca ha pasado nada malo en la vida, muy tranquila así, y se muere sin Cristo y eternamente separado de Dios. Entonces ve la mano de Dios que está actuando. Entonces conozco el caso de un hombre que muy amargado porque fue falsamente acusado, era un supervisor en uno de los supermercados, fue falsamente acusado por su jefe. El jefe hizo algo malo y echó la culpa a uno de los supervisores. El supervisor fue maltratado, fue echado de la empresa. Entonces él amargado, mira lo que me hizo este hombre. De repente ya este hombre que fue falsamente acusado, echado de la empresa, no estaba cesante, no hacía trabajo, y de repente había un nuevo supermercado que se abrió y lo contrató y tuvo un buen trabajo en el nuevo supermercado. Pero justo después de eso también el otro supermercado fue en quiebre. El jefe que hizo esto también fue pillado, fue echado, y al final no había trabajo para ganarse. Porque él fue echado antes, consiguió un trabajo bien hecho, y cuando al final consiguió un trabajo, el jefe de este hombre que lo falsamente acusó, al final consiguió un trabajo, pero era abajo del supervisor, del otro supervisor. Así que Dios hizo la justicia en la vida de él para ver, mire la mano de Dios en las cosas. Entonces, y número 7 es el principio para ser bendecido. Job capítulo 42 y versículo 10, cuando Dios reemplazó o Dios restauró a Job en su salud, en su matrimonio, y le dio otros hijos más, y todo doble, dice, cuando él oró por sus amigos, los amigos que estaba falsamente acusando de hipocresía y todo esto. Entonces, para que él pudiera orar, tuviera que perdonarlos en un sentido antes de orar por ellos. Así que esos son los 7 principios. Ahora, también para poder perdonar hay que entender lo que perdón no lo es. Lo que no lo es, vemos en Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4 y 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Okay. Lo que no es, antes de decir lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Número 1, perdonar no significa olvidar. Lo siento, hay cosas que están tan escritas ya en nuestra memoria que nunca vamos a olvidar. El hombre que perdió sus piernas en un accidente con un borracho, todos los días se va a levantar a acordarse que no tiene piernas, ¿cierto? Entonces, olvidar no es perdonar. Yo he tenido gente que estafó, o otra persona que engañó a mi hermana, etcétera, produjo problemas legales y todo esto. Hasta hoy día me acuerdo. Pero yo la perdoné y ya no me duele, porque yo sé que ella también después tuvo problemas legales también, y yo dejé en la mano de Dios. No sé cómo está ella, dónde está, etcétera, pero yo estoy libre porque la perdoné. No tengo que siempre acordarme, pero no es que uno olvide cuando perdona, sino que se quita el aguijón, el dolor o el veneno de la memoria. Entonces, en el libro de Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás, prosiga lo que está adelante. Es decir, que nosotros debemos a perdonar, tener el enfoque adelante, no atrás. Cuando no perdona, cuando hay rencor, hay amargura, ¿dónde está la vista? Está atrás.
Ahora, ya después que perdona, ya con la vista adelante y de repente el espejo ve lo que la persona está cada vez más lejos, más lejos, más lejos. Eso es lo que debemos ser, de que perdonar es soltar, no es olvidar. Número 2, perdonar no significa cediendo razón, no está cediendo razón, ¿no? Si esa persona me hizo algo malo, entonces yo en perdonar estoy diciendo básicamente, bueno, él tenía razón. No, él está totalmente equivocado, lo hizo una maldad, hizo una perversión, etc. Y no estoy dando la razón a él está equivocado igual. Solamente yo estoy perdonando para soltar, para que no estoy esposado con él el resto de mi vida en mi mente. Entonces no es ceder razón, no es justificar. Cristo, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba cediendo razón de que ellos deben crucificarlo. Entonces, número 3, tampoco aceptar volver a las mismas circunstancias. No significa que si yo perdono tengo que aceptarlo como nada hubiera pasado, sea en matrimonio, sea en trabajo, sea en ministerio, de ninguna manera. Por ejemplo, confianzas ya se han perdido. Hay gente robando de la iglesia, no le va a dar el ministerio de la tesorería. Hay ciertos casos de matrimonio donde no hay vuelta por el hecho de que aún perdonando a la persona lo que hizo, no significa que hay que volver como si nada hubiera pasado. También puede ser un padre que tiene un joven que ha maltratado a su hija en un pololeo, etc. Él debe perdonarlo sin aceptar que él llega a seguir pololeando con la hija. Le dice, ya tuve la oportunidad, ya no tengo confianza en ti, aléjate siempre de mi hija, pero está perdonado, ¿entiende? Perdón no significa volver a hacer lo mismo. Hay una expresión que dice lo siguiente: engáñame una vez, es vergüenza tuya. Pero si me engaño 2 veces, la vergüenza es mía. Así que yo no debo seguir cayendo o no debo seguir prestando plata cuando no me pagó la primera vez, no debo seguir prestando. Ahora, y finalmente soltando la justicia. Perdonando a una persona que está en un juicio no significa que él no tiene que pasar el juicio. No tengo tiempo para hablar de muchas circunstancias donde resulta que alguien hizo algo contra la ley, ahora está en juicio, y la persona que está perdonando quizás incluso fue un asesinato, alguien de su familia murió a través de otra persona. Uno puede soltar o perdonar sin que esta persona no pague la consecuencia judicialmente. El ladrón de la cruz fue perdonado, pero igual murió por su crimen de homicidio. Entonces, ¿qué entonces es perdón? La palabra en griego afime, soltar, perdonar, como si fuese un nudo. Así que el nudo que tiene amarrado con la ofensa, suéltalo. O con una deuda que alguien me debe, suéltala. Deje que Dios me pague a mí, restaure a mí, y que Dios exige el pago de la persona. Entonces, en Mateo 8:15, vimos la semana pasada, la palabra perdonar significa soltar, dejar. No seguir agarrando la cosa a donde voy, yo voy con la memoria de lo que había sucedido. Perdón no es exigir la reparación de un daño que se ha cometido, es soltar la ofensa, confiar en Dios por tu reparación o su gracia de vivir con el daño, dejar al ofensor en la mano de Dios y deja que Dios exige el pago. Y también ver la mano de Dios aún en medio del dolor que sucedió en tu vida, que Dios todavía está en su trono en este universo. Entonces, y entender de que cuando nosotros no estamos dispuestos de soltar, no importa si dice no puedo o no quiere, pero si no lo hace, dice en el libro de Mateo 18:34, que hay verdugos, consecuencias, perdóname, pero hay consecuencias en la vida mía si no perdonar. Así que si yo no perdono, sufrí la primera vez por la ofensa y sufro la segunda vez por no perdonar. Es decir, que la ofensa sigue matándome. Así que suéltalo, ¿no? Nadie vale la pena para que tú sigas sufriendo las cosas. Así que, ¿qué tipo de verdugos hay que mencionamos también? Esclavitud a la memoria de lo que sucedió, depresión por un enojo no resuelto que se dirige hacia adentro, control, estoy dando control de otros sobre mí, en mis actitudes, en mi vida, en el futuro. No hay paz, no hay gozo, no hay victoria, hay distancia del Señor. Y todo esto porque yo estoy agarrando, es
como si un chupete de un bebé, ¿cierto? Suéltalo, tiene que seguir viviendo, va a ser un grande. No, entonces ahí está en el cuarto medio, el primer medio, así, todavía llegando al liceo con su chupete en la boca. Obviamente no va a poder seguir así. Hay que dejarlo. Déjalo, deja el chupete, sigue adelante. Y ese chupete siendo tu ofensa porque ya está acostumbrado. Si tu vida ya tiene sentido por la ofensa, todo lo que tu propósito en la vida es el odio hacia la persona que hizo la ofensa, entonces no sabe qué hacer sin ese odio, entonces ¿qué va a pasar con mi vida? Sigue con su chupete. Entonces por eso digo que nosotros debemos entender, esa es la parte de intelecto. Intelecto debe procesar todo esto. Después llega la voluntad, la decisión. Proverbios 19, versículo 11. El libro de Proverbios 19 y versículo 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Ok? Sabiduría es suéltalo. La voluntad, toma la decisión. Pero pastor, no lo siento. Olvida lo que siente. Yo sigo casado con mi señora. Yo me levanto todos los días. No porque me siento. Yo hago porque es una decisión que tomé, es una actitud que he tomado y los sentimientos vienen después. La diferencia entre enamorar y no enamorar. Es decir, que uno de sentimientos produce acción. Eso es enamorarse. Pero dura 2 años. Después de 2 años uno sale de enamorarse y ahora es amor. Amor es una actitud. Una actitud, es una decisión. Yo voy a amar y cuando amo yo hago las acciones. Con o sin sentimiento hago las acciones correctas de un marido y con esto los sentimientos vienen. Así que igual tengo los sentimientos. Pero los sentimientos no producen la acción produce los sentimientos. Así que sentimientos no produce perdón produce sentimiento. Quiere paz, quiere sentirlo, hay que hacer la decisión primero. Entonces allá en el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 10, hablaba de un pueblo. Esa es la historia de Esaú. Esaú quedó amargado por lo que hizo su hermano de robar su primogenitura y también robó su última bendición. Y ese ya 1000 años después, ahora está todavía toda la nación de los edomitas, que son los descendientes de Esaú, odiando, amargado contra los judíos que son descendientes de Jacob, y todavía no pudo soltar después de 1000 años. Entonces resulta que dice a días cuando Dios ya está castigando duramente al pueblo. Y mira lo que dice la palabra. Aquí es una decisión. Capítulo 1, hay uno solo. Versículo 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Ya? El día que estando tú delante llevaba extraños cautivos, su ejército extraños entraba por sus puertas, echaba suerte sobre Jerusalén, tú también eres como uno de ellos. Ellos, edomitas, se alió con los enemigos de Israel, estaban disfrutando toda la destrucción de Israel. En versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se perdieron, ni debiste haberte jactado el día de la angustia. Versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, no haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a lo que de ellos escapase, ni debiste haber entregado lo que quedaba en el día de la angustia. No debiste. Y Dios va a decir lo mismo. Si nosotros al final no hemos perdonado, no debiste haber gozado en su calamidad, no debiste haber. Él va a decir, debiste haber perdonado. Es un mandato. Busque todo, no va a encontrar ningún lugar donde se puede escapar de esa idea de que perdón es lo que Dios está pidiendo de todos nosotros. Decisiones tontas que se hacen en el nombre del enojo, del rencor, de sentimientos. Hay, por ejemplo, mujeres que el marido fue infiel y la mujer se va a hacer también, dice, voy a pagar con la misma manera, ¿cierto? Entonces, decisiones de emociones y cae lo mismo, después sufre no solamente su rencor, pero también ahora de vergüenza y conciencia.
gente que han renunciado al trabajo porque no han podido perdonar o soltar la cosa, gente que se casaron rápidamente para enseñar a sus padres una lección y de nuevo, todas esas decisiones tomadas por sentimientos son tontas. Las decisiones son tontas, absolutamente. Y son decisiones que muchas veces va a llevar consecuencias eternas y la eternidad de millones y millones de años. Hermanos, por favor, entiende de que debemos tomar la decisión correcta. Toma la decisión sin sentir algo por la persona que lo ha hecho. Entonces, no esperando la parte de las emociones, la última parte de las emociones. En las emociones, cuando uno está resentido con amargura, hay distracciones, hay irritabilidad, falta de concentración, la inhabilidad de disfrutar la vida, noches sin dormir, todos estos sentimientos lo quiere estar disfrutando. Suelta la cosa y los sentimientos van a volver. Las emociones siempre van a seguir, como yo dije, como la persona que después de dejar los años de la luna de miel, siga haciendo acciones dignas de un marido o una señora hacia su pareja, hacia sus hijos, hacia sus papás, etc. Y ve que las emociones positivas, las emociones de gozo y alegría y paz van a venir. Hay un hombre que dijo lo siguiente: cuando te niegas a perdonar, le estás dando a la persona que te golpeó una vez el privilegio de hacerte daño una vez más en tu memoria. Así que cuando alguien te hace una ofensa, te hace un golpe y de repente no perdona y él sigue dando golpes en tu memoria, en tu mente. Así que tú estás dando demasiado poder a la persona de seguir dañándote. Suelta la cosa. No hay ningún beneficio de decir, tengo odio y voy a seguir con mi odio, porque el odio no va a hacer nada. Decir, ya, si quieres, ya, cosa tuya. Yo conozco un caso que un hombre que está muy amargado por un profesor que lo humilló en público, que falsamente lo acusó, etc. Y él, todos sus años, era un hombre duro, un hombre irritable, un hombre que su vida arruinada, nunca logró nada. Y algún día decidió, yo voy a volver y perdonar el profesor. Entonces fue a conversar con el profesor de todo eso y dice, profesor, tengo que hablar porque hace como 20 años atrás tú hiciste esto y yo te he odiado toda mi vida. Y el profesor dijo, ¿en serio? Jamás sabía, yo no sabía eso. Entonces 20 años estás sufriendo los verdugos y él que hizo la ofensa ni siquiera sabía que había un problema. ¿Esa es justicia? Suelta la cosa, por favor. Ya, ahora, yo le dije que voy a dar algunas cosas prácticas y ya se acabó la hora, pero número 1, hay que mirar más allá de la conducta de la persona, ¿ok? Hay que hacer una cirugía espiritual, ¿ok? No estoy perdonando, no estoy hablando de las cosas, así que perdona a la persona de su acción, ¿ok? La persona hizo una acción, pero la persona vive adentro, así que yo estoy perdonando a la persona, no estoy aceptando lo que hizo, solamente estoy perdonando a la persona. No tiene que conectar los dos, así que hace una cirugía, ¿ok? Entonces, Dios ama al pecador, aunque Él odia el pecado que hemos hecho. Número 2, hay que pedir poder hacer el poder de Cristo. Y voy a dar una historia de eso en un momento más, pero a veces algunos dicen, por todo no puedo. Entonces, en oración, Señor, de rodillas, dame el perdón tuyo para perdonar a la persona. Déjame en tu poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pide en oración el perdón de Dios para perdonar a la persona en su poder. Es algo sobrenatural. El mundo no puede, pero Dios puede darnos el poder de hacerlo sobrenaturalmente. Número 3, pensar en las consecuencias que tú vas a pagar si no lo haces, no sigues sufriendo. Número 4, deja a Dios pagar justamente las consecuencias. Así, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, debemos dejar en la mano de Dios el pago. Número 5, un obsequio. Siempre mencionan en los mensajes sobre perdón. Piensa en el obsequio. Voy a dar, cuando estoy enojado con alguien o una persona así, piensa en una forma de hacer un favor o un obsequio, un regalo para la persona. Como dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿No es cierto? Si él falta una cosa, mira, aquí hay un instrumento, aquí hay una plata o aquí hay una cosa. Yo voy a dar algo porque es difícil quedarme enojado con alguien cuando estoy haciendo un favor para ellos.
¿ya? Darle de comer. Y número 6, orar por la persona, como dije en Job 42, versículo 10, que resulta que Dios restauró a Job toda una vida preciosa, bendecida en gran manera, cuando él oró por sus amigos, sus enemigos, por decir. Pero cuenta esa última parte, que la historia, un testimonio, es la historia de Corrie ten Boom. Así que ella era famosa escritora cristiana que vivió en campamentos de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella se convirtió y ella está predicando y dando charlas, por mejor dicho, está dando charlas en Alemania después y resulta que está predicando el mensaje de perdonar, etc. Y dice así, voy a leerlo para el mejor. Estaba en una reunión de la iglesia de Múnich, después de la guerra, dando su testimonio, enseñando del amor de Dios y su perdón, la necesidad de perdonar, cuando al fin del culto un hombre se puso enfrente de ella con la mano extendida. Ella lo reconoció, era uno de los soldados de SS que guardaba la puerta de la ducha de las mujeres presas en el campo de concentración. En el momento ella se acordó de él y los otros soldados humillando a ella y a su hermana y a las demás damas, humillando, burlándose y todo esto. La memoria volvió como un golpe. El ex soldado sonriendo, dando gracias por el perdón del Señor con su mano extendida. Gracias, Fraulein, digamos, Dios es grande y nos perdonó todos nuestros pecados, y pasó su mano para dar a ella. Y dice que gracias por su mensaje, Fraulein. Al pensar como usted dijo, Él lavó completamente nuestros pecados. Pero ella mantuvo su mano bajo, trató de sonreír en ese momento y responder, pero no hubo nada. Decía en sí que no pudo. Pensamiento de rabia y venganza hervía adentro. No sintió ni una chispa de caridad, calor, compasión. Solo el dolor, la cara de su hermana, la ropa amontonada, las risas y burlas de los hombres, la humillación, la vergüenza que sentía. No puedo, pensaba adentro, perdonarlo. Pero se acordaba de sus testimonios y las lecciones de perdón de Dios y la necesidad de perdonar. Ella entonces, Dios perdóname, ella oró, pero no puedo. Trató de nuevo, Dios perdóname y ayúdame a perdonar, y no pudo. Oró de nuevo en una lucha aquí en la mente. No puedo. Señor, no puedo perdonarlo. Y después dijo, dame tu perdón para él. Y con eso tomó la mano del hombre, y al tomar su mano, sintió una corriente como electricidad pasando de su hombro por el brazo hasta la mano, entrando en él, mientras en su corazón brotó un amor para este desconocido, sobreabrumador adentro. Es decir, que ella no, entonces, pero por voluntad puso la mano, y ella dice que como vio, como se sintió como una electricidad pasando allá y entrando, y de ahí brotó en su corazón. Acción, emoción. Después dice, brotó un amor para este desconocido sobreabrumador y adentro. Y ella descubrió que no viene de nosotros el poder de sanar las heridas, sino de Él. Él nos da el mandato de amar a nuestros enemigos, también el poder de hacerlo. Afuera de mí, nada podéis hacer. En el río Jordán, cuando los judíos están para pasar, Dios no abrió el mar hasta que ellos entraron hasta los tobillos. Cuando ellos hicieron la acción de fe, después el milagro sucedió. Tiene que tomar los primeros pasos. Tiene que hacerlo por la voluntad, no por las emociones, y ver el milagro de Dios y devolver toda su vida que has perdido. Elizabeth Elliot, su marido fue asesinado en un grupo de 5 misioneros en Ecuador en 1960. Y el mismo Elizabeth volvió, y en amor de Dios pudo perdonar al hombre que asesinó a su marido y ganado a Cristo. El poder de Dios puede darte su habilidad de perdonar, intelecto, voluntad